cuanto al Plan Nacional de Regularización, las mismas autoridades gubernamentales pasadas admitieron que solo completaron la documentación de unos 7.000 extranjeros. Entonces, ¿cómo aparecen más de 250.000 irregularizados? Eso sucedió en el gobierno anterior al presidente. Ese plan la aplicación de ese plan, de esa forma, no solamente dice eso, sino que dice, oigan esto, presidente, considerando que el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Ilegales constituyó el escenario a través del cual se llevó a cabo la más sutil acción contra la soberanía y la existencia del Estado Dominicano. En ese plan participaron alrededor de 260.000 extranjeros, según lo informó el ministro de Interior y Policía anterior, en el gobierno de Danilo, a la opinión pública. Sin embargo, de esa cantidad de extranjeros ilegales, solo cumplían con los requisitos establecidos en el decreto 327-13, alrededor de 7.000. El sector empresarial está planteando que quiere plan de regularización ahora. Los bananeros quieren plan de regularización ahora, otra vez. Nos costó 2.000 millones ese plan de regularización del gobierno de Danilo. Para nada, para legalizar la ilegalidad. Presidente, estoy preocupada. Gracias. Sí, gracias, señor Consuelo. Mire, la reunión que tenemos con los presidentes el próximo miércoles es una reunión donde nos vamos a enfocar en la parte de la seguridad y la situación de Haití. Y en esa seguridad le vamos a dar algunas informaciones que yo quiero que ellos escuchen, que estén conscientes, tanto la situación actual de Haití, cómo están el tema de las bandas, las acciones que ha tomado la comunidad, las pocas acciones que se han tomado la comunidad internacional, una información también del Ministerio de Relaciones Exteriores, de las acciones que están tomando el gobierno, los diferentes gobiernos, y una panorámica ya de la República Dominicana. Ahí no vamos a discutir ninguna política, sencillamente va a ser de información y enfocado en el tema de la seguridad. Y lo hablamos también en el Consejo Económico y Social, convocaremos a todos los sectores para que ahí ya junto con otros sectores que han ido trabajando junto con nosotros, pues puedan ahí discutir los temas según el beneficio